Su carrera inspiró a muchas mujeres porque hizo una carrera impecable. Pero detrás de una carrera hay una vida, de una infancia compleja, a una mujer abogada, exitosa en la política, en el Poder Judicial. Se abrió paso con batallas en las oportunidades justas, esa batalla que peleamos todas, en cada espacio que queremos conquistar. Ella es mamá, es esposa como muchas de nosotras, es hija, es hermana, es amiga. Pero nunca se vio eso, porque siempre se vio la carrera. Líder en varios ámbitos y fue conquistando cada espacio con compromiso, disciplina y entrega. Ella es una mujer épica. Desde el segundo que la vi, ella me conquistó. Desde esa esencia humana y espiritual. Eso hace una mujer épica, eso es liderar de forma épica. Y enfrentó con inteligencia a un mundo netamente masculino en su mayoría. Y lo hizo con mucha fuerza. Hoy en Entrevistas Expansivas nos acompaña la señora Carla Bacigalupo. Carla, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas. Antes que nada, muchas gracias, Laura, por la invitación. Gracias por la presentación también, por este encuentro maravilloso. Aprendí mucho de Rocío, una capa, una genia, y de las preguntas también acá de las chicas. Bueno, cuando me decía, Laura, hablemos, esto va a ser solamente una entrevista, dije, qué gusto. Porque bueno, siempre estaba acostumbrada como que a disertar o a hablar de cosas técnicas. Y hoy vine absolutamente relajada para aprender y para compartir con ustedes con mucho cariño. Gracias. Gracias a vos. Carla, muchas personas te conocen por tu destacada trayectoria en el ámbito político. Pero antes de eso, ¿quién es Carla Bacigalupo? Bueno, Carla es una mujer, como todas ustedes, madre, sobre todo, de 3 hijos que amo, esposa, luchadora, como todas ustedes. Una mujer sensible que desde chiquita sufrió. Hay una historia de mucho sacrificio, al igual que bueno, las disertantes que tuviste hoy me hablaron de algunas maravillosas, cuyas historias yo conozco también. Y una mujer soñadora, sacrificada, estudiosa, ¿sí? Esforzada, que siempre hizo prevalecer el esfuerzo. Eso también me valió mucho dolor, mucho sacrificio. Hoy a los 51 años veo que no hice muchas cosas por mí, cosa que ya le recomiendo a mis hijos y a mis hijas sobre todo que no hagan, que no se sacrifiquen en demasía, que prioricen sus vidas, el amor propio, de lo que nos hablaba también Rocío. Y más que nada eso, Laura, una mujer soñadora, luchadora, que la remó desde muy chiquita. También sí, con dolores y heridas abiertas hasta ahora, como la pérdida de mi papá desde los 5 años que no supero, y como la historia del Quirón que ya leí y me fascinó, es una herida abierta con la que voy a tener que vivir hasta el último día de mi vida, porque esas heridas no se cierran, se convive con esas heridas. Así que bueno, esa es Carla Bacigalupo. Hay dolores que nunca se van, ¿verdad? Absolutamente. ¿Qué soñaba la Carla niña? Bueno, Carla niña era muy cabezuda, traviesa, pero siempre tuvo el llamado que creo que es mi vocación absoluta, de ayudar y sumar valor a otras personas. Desde chiquita me gustaba eso, compartir, enseñar. Y como realmente la ida de papá, el fallecimiento de papá a los 5 años me marcó absolutamente la vida, porque no solamente lo perdí a él, sino de alguna u otra manera mi familia entera se desarticuló. Entonces tuve como que hacerme sola. Toda mi infancia y mi adolescencia no tuve una figura paterna ni materna fuerte. Entonces eso me llevó a escudarme muchísimo, muchísimo la religión. Estuve en un colegio que
que agradezco a Dios, me puso ahí, que es el Colegio Santa Teresa de Jesús, donde Santa Teresa fue realmente una guía y una mentora para mí. Fue una mujer sumamente luchadora, transformadora. Yo creo que todo eso me ayudó mucho a sobrevivir esa etapa muy difícil. Tengo hermanas del alma, de la vida, con las que sigo esa amistad maravillosa, hermanas teresianas de la vida. Y también el estudio, de una u otra manera, aprender, estudiar, para mí era algo estimulador y también una tabla de salvación. Y eso me ayudó a ayudarla a compañeras, a compartir mucho. Desde chiquita me gustaba mucho fundamentar, argumentar. Yo me paraba de chiquitita ya en una sillita y bueno, a mi mamá y a mis hermanas o a mis tíos le daba cátedras de cualquier cosa de la que yo, digamos, compartía con ellos y bueno, todos ya me decían que sí o sí tenía que ser abogada o economista, es decir, una ciencia social, porque por ahí iba mi vocación, hacia lo social, siempre, hacia sumar el pensamiento crítico. Me gustaba mucho sacar las aristas de los temas y no quedarme con el tema de título, sino profundizar y hasta poner la contracara del título, ¿verdad? Entonces, bueno, eso digamos, lo tengo desde chiquitita y gracias a Dios, a través de la formación y los diferentes cargos que me tocó ocupar, pude desarrollar esa vocación. En la vida de todos, de todas, siempre hay momentos desafiantes, momentos cruciales y nuestra propia vida es una meseta. ¿Vos recordás algún punto de inflexión? Muchos, tuve varios. En primer lugar, bueno, el fallecimiento de papá, que sin duda fue un punto de inflexión muy importante en mi vida. No tener una familia constituida en la infancia y la adolescencia te pega muy fuerte. Es algo que uno lo lleva para toda la vida. También el nacimiento de mi primera nena, ser mamá a los 19 años, fue impresionante. Está aquí hoy. Mi nena. ¿Está ella? Andy. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa 31 belleza? años hoy. Nos llevamos 19 años. Es mi amiga, mi compañera, mi hermana. Y bueno, fue realmente muy desafiante. Fue un cambio trascendental en mi vida y también, obviamente, tener que compaginar ser mamá tan joven con una carrera que yo estaba llevando de inicio. Estaba empezando la facultad de Derecho y me acuerdo que mi primer examen con una mujer maravillosa, que era mi profesora de criminología, ya la hice con Andy recién nacida. Y me acuerdo que mi cabeza estaba en Andy, que la dejé un ratito con mi suegra, con su abuela, y yo estudiando y yéndome a rendir, preocupadísima por mi nena, ¿verdad? Claro. Y bueno, empecé esa carrera, también obviamente compaginar el rol de mamá y de la facultad fue muy fuerte. Yo terminé la carrera de Derecho con 2 nenas, luego vino mi tercer hijo y bueno, fue también muy importante. Y luego ya tuve una enfermedad muy grande también que pude superar, gracias a Dios, y un accidente de tránsito muy fuerte, a través del cual nos dio Dios la oportunidad de volver a nacer. Ese accidente fue con mis 2 nenas, una de ellas la segunda, que hoy es médica. Fue muy chiquita y es un milagro que esté viva, que estemos todos vivos. Yo casi me fui la más, digamos, golpeada en ese accidente de tránsito. Y bueno, fue un regalo de Dios que yo haya tenido todo, que mis hijos no, y como fue un renacimiento, ¿verdad? Como esos hechos que te marcan la vida. Agradecer cada minuto de vida, agradecer por tus hijos. Obviamente que eso me estrechó más aún a la espiritualidad, a creer en ese Dios, en la Virgen Santísima, que te dan esos mensajes de vida fuertes. Soy muy creyente. Y bueno, eso creo que fueron los puntos de inflexión. Y luego sí, muchas caídas. Y más cuando uno ingresa a la política, ustedes tienen que saber que es un mundo muy hostil. Todavía para las mujeres, hace poco pasé una caída muy importante nuevamente. Lleno, a ver, de injusticias, de traiciones, lastimosamente. Y como la mujer siempre juega más limpio, somos más sensibles y a veces hasta emocionales, entonces obviamente es difícil para la mujer, ¿verdad? Y en un país donde todavía hay mucho machismo, porque hay que reconocerlo, entonces para la mujer paraguaya es más aún difícil. Entonces sí, tengo que decirles y compartir con ustedes, porque las considero compañeras. Yo siempre digo que una mujer es compañera de otra,
porque me tocó trabajar, gracias a Dios, con muchísimas mujeres, sobre todo de los 40 años en los que ingresé al Poder Ejecutivo, tanto desde el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Justicia, con mujeres muy luchadoras. Hoy hay unas cuantas aquí presentes. Es muy difícil, tenemos caídas muy fuertes, pero lo muy importante ahí es escudarnos en nosotras mismas, en el amor a Dios y sobre todo el gran apoyo de nuestras familias. La voz de la mujer en la política, Carla, ¿cómo suena? ¿Cómo? ¿Cómo suena la voz de la mujer dentro de la política? En Paraguay todavía débil. No es lo que pasa en otros países donde ya hay, digamos, un mayor avance. Aquí, y a veces las imágenes hablan, ¿no ven a veces, les pregunto, ¿no ven a veces fotos de imágenes políticas llenas de hombres y ni una mujer? Las imágenes hablan. Y no me veían a veces a mí sola, con muchísimos hombres. Las imágenes hablan. Están ahí. Suena débil, suena sola. Siempre digo que los hombres tienen la ventaja de que ellos en el partido de fútbol o en el asado después ya tarde. El tercer tiempo. Claro, ese tiempo, el tercer tiempo, es importantísimo para ellos y ellos negocian o cierran pactos que las mujeres no participan, no están, porque nosotros tenemos que compaginar generalmente. Nosotros, y yo te cuento, Laura, yo terminé esta carrera de 5 años de ministra del Trabajo sacrificando muchísimo tiempo con mi familia. Aparte, a mí me tocó la pandemia, 2 años de prácticamente quedarme a vivir en el Ministerio del Trabajo. Y yo tuve que, obviamente, activar 3 áreas muy importantes: trabajo, empleo y seguridad social. Son 3 áreas muy fuertes. Y capacitación, ustedes saben, el SNPP y Sinafocal, que lo tomamos muy fuerte, de mucho empoderamiento, sobre todo de mujeres emprendedoras. Entonces yo no tenía espacio para ir al tercer tiempo, porque tenía que ir a estar con mi familia, mis hijos, siempre una prioridad obviamente para cada mujer, mis 3 hijos, mi marido, mis 2 perritos a los que amo y que son mis nietos. Los peluditos Dije de que la le casa. iba a mencionar, dije que le iba a mencionar. Entonces obviamente todo eso crea una ventaja. Y además todavía el sesgo de que la mujer no puede, ¿verdad? A mí me pasó que cuando se barajó o se barajaban los nombres para ciertos ministerios, decían, una mujer no va a poder manejar los sindicatos del país. Y ese es un sesgo. Y el sesgo que también había en el Ministerio de Justicia, claro que ya con la primera mujer, la segunda, yo fui la tercera ministra de Justicia en Paraguay, pero ministra del Trabajo fui la primera. Y decía, hay mucho problema con las centrales sindicales, las huelgas, esas manifestaciones que ustedes ven con bombas y todo eso. Entonces es un tema muy delicado que una mujer no va a poder tratar. Entonces ahí tuve que luchar nuevamente contra ese sesgo y demostrar rápidamente, porque las mujeres tenemos como tenemos que rebatir el sesgo, tenemos que desconstruir esos prejuicios. Entonces tenemos que mostrar resultados rápido, mucho más rápido que el hombre, porque el hombre como que se entiende que va a poder con todo, pero la mujer no. Entonces enseguida hay que demostrar resultados, hay que dedicarle más horas al tiempo de trabajo, más horas al estudio, porque lastimosamente todas, queridas mujeres, compañeras, tenemos que todavía seguir desconstruyendo sesgos y prejuicios. Carla, entonces, o sea, me suena como que a lo mejor tuviste que hacer un esfuerzo extra para poder demostrar que si podías, como vos decís, que al hombre de repente le es un poquito más fácil, porque nosotras hacemos muchas renuncias a la hora de construir una carrera, renuncias que a lo mejor no se ven o se sobreestiman, porque es natural que nosotras nos ocupemos de la casa, de los hijos, del perro, del gato, ¿verdad? Y todo lo que tengamos. Y es un esfuerzo extra. Absolutamente. Por eso yo siempre valoro y sigo trabajando, gracias a Dios, con mujeres. Es mi vocación. Trabajé con mujeres del Buen Pastor, mujeres, ustedes saben, encarceladas. Después vamos a contar más eso. Acá está Marce, que también va a desarrollar este tema. Somos compañeras de trabajo con Marce hace años en eso. Y luego me tocó trabajar con miles de mujeres que buscaban empleo, mujeres que querían emprender. Mujeres luchadoras impresionantes, y obviamente que nos tenemos que esforzar más. E imagínense aquellas mujeres que además de esforzarse más, por ejemplo, tienen que lidiar con la violencia intrafamiliar. Gracias a Dios no es mi caso,
pero me tocó ayudar a muchísimas mujeres y gracias a Dios me toca seguir ayudando a muchas mujeres ya desde mi rol de abogada, también de un poco coach, un poco amiga, compañera, esa parte emocional y sentimental, y hasta también como, digamos, impulsora de emprendedurismo, ¿verdad? Pero obviamente que la mujer hace mucho más esfuerzo. Y sobre todo las que somos de la generación de los 70, 80 y hasta 90, en las que teníamos que asumir todos los roles. A mí me tocó esa generación, en la que yo tuve que criar prácticamente, mi marido, estamos casados hace 30 años, gracias a Dios, un matrimonio muy bueno, pero era todavía la época en la que solo la mujer tenía que despertarse a la mañana de madrugada, El colegio, las cambiar todos los tareas. pañales, arreglar todo, lo de la casa, el funcionamiento, pero además de despertarme a las 5 de la mañana, irme hasta el Poder Judicial, trabajar, venir a la tarde, jugar con los chicos, encargarme de todas sus cosas, todos sus estudios extras. Entonces, realmente la mujer está como que acostumbrada a esforzarse más y eso no está bien. Y eso sí tenemos que cambiar, como yo le decía hoy a Marce, ya en nuestras hijas, en nuestras nietas, en esta generación joven que hoy hacía preguntas maravillosas sexuales, porque también teníamos todo un tabú ahí de no entrar en ese tema porque era malo, porque era... Y hoy yo trato de ser diferente con mis hijas para que mis hijas sean mejores, para que mis hijas tengan mayor autoestima y no tengan que, digamos, adquirir ese sesgo de asumir todo y sacrificar, porque vos dijiste algo muy importante, Laura. Sacrificamos sin querer muchas cosas, porque recibimos una educación en la que nosotros tenemos que renunciar a todo. Teníamos que renunciar a cosas que nos gustaban porque teníamos que agarrar un marido y hacer que no se vaya, o sea, retener. Ay, eso, dijiste algo ahí, hacer que no se vaya, eso es un tabú del liderazgo y del éxito, que si vos querés ser exitosa, mujer exitosa, te vas a quedar sin marido y tus hijos van a ser un desastre. Y eso es un tabú tan feo, o sea, eso no es cierto, porque realmente es tu pareja la que también te potencia. Y si el que está a tu lado te potencia, o sea, tenés un sol al lado. Como diría Marian Rojas, que creo que la conocen, una excelente psiquiatra, dice una persona vitamina. Ah, sí. Eso es lo que necesitamos a nuestro lado. Una persona que nos eleve la autoestima, que nos complemente el cierto sentido, que haga que nosotros crezcamos y que también él se permita crecer gracias a nuestro aporte. No necesitamos personas que nos lleven para abajo, ¿verdad? Es que el crecimiento tiene que ser de los dos, porque si vos creces, crece él también. Y si crece él, creces vos. O sea, para eso uno es pareja. Para llevar en pareja la cuestión, no para que uno nomás sea el exitoso y el otro lo mira por TV, como se dice en la frase común, ¿verdad? O sea, y cuando una pareja es poderosa, acuérdense, poder desde el espíritu, no desde el ego, los resultados son mucho más grandes, mucho más expansivos y con un propósito mucho más grande. Así mismo. Y resumiendo, Laura, es no renunciemos a nuestras metas, no renunciemos a lo que nos gusta hacer, porque lo que nos gusta hacer es tan importante como nuestras metas. Porque la salud mental tiene que ver con ese equilibrio que tenemos que tener en nuestra vida, de lo que debemos hacer en nuestras metas y objetivos, muchos de ellos materiales, lo sabemos, pero también es algo que nos gusta hacer, porque nos puede gustar cantar, bailar, hacer manualidades, arte, y como que nos, digamos, postergamos, porque ponemos primero el trabajo, nuestros hijos, el matrimonio, y me pasó, lo hablo desde la experiencia, lo estoy contando y relatando desde la propia experiencia, desde el propio dolor, desde la propia carencia. Y hoy puedo decirles que a los 51 años recién, yo hoy estoy explorando aquello que me gustaba hacer y nunca hice. Y que eso no nos pase, que la nueva generación, las jóvenes que están aquí, puedan hacer ese equilibrio necesario en la vida. Y obviamente, siempre priorizarse a sí mismas. Yo no sé si les pasa al público, pero yo te escucho y en serio a mí me da piel de gallina en muchos sentidos y es una fuente de inspiración eso. Carla, ¿quién te inspira en la vida? ¿Quién es tu fuente de inspiración? Bueno, siempre le tuve como mentor a papá, porque no le conocí mucho, pero era un hombre excepcional. ¿Y cómo lo conocí? Con testimonios de vida impresionantes. Papá se fue, era médico,
cardiólogo, pero era una persona sumamente servicial, amado por todos sus pacientes, tal es así que hace unos 15 años nos enteramos por casualidad, mis hermanas, somos 3, mis hermanas y yo, que hay una calle con su nombre en San Lorenzo que le pusieron sus pacientes. Y nosotros no sabíamos. Se llama Dr. Arnaldo Luis Bacigalupo. Carla Bacigalupo. Esa es la Carla mujer que nadie ve, porque todo el mundo ve la fortaleza. ¿Y quién nos dijo que tenemos que ser fuertes todo el tiempo? ¿Quién? Él es mi fuente de inspiración, sin duda. Y cuando a veces me sentaba a rendir en la Facultad de Derecho, que ustedes saben que es todo oral, la Facultad de Derecho 1, a veces me preguntaban el apellido, porque yo generalmente era la número 1, porque es de A, entonces me tocaba enseguida rendir. Y me preguntaban, ¿vos sos la hija del doctor Bacigalupo? Ah, no. Yo le decía, sí, yo soy. Ah, no, él le salvó a mi familia. Es más, en el Poder Judicial me encontré con gente que le puso a su hijo Arnaldo por papá. Una inspiración en toda mi vida. Y no lo conocí, raramente. Lo conocí a través del testimonio de la gente que lo amaba y hasta hace poco que lo ama, porque todavía sus enfermeras, algunas en San Lorenzo, porque tenía una clínica, lo siguen amando y bueno, siguen dando referencia a él. Otra fuente de inspiración para mí importantísima fue Santa Teresa de Jesús. Sin duda, hace unos días me tocó pasar su día y estar muy conectada con ella el 15 de octubre. ¿Por qué Santa Teresa? Porque fue una mujer absolutamente visionaria, transformadora y fuerte para la época. Ella planteó una reforma y le pusieron todos los frenos desde la propia iglesia. Desde la propia iglesia. Porque en todos los ámbitos, ustedes saben, a veces cuesta muchísimo cambiar, transformar. Y crecí con el cuarto de hora de oración, leyendo su historia, su vida, y para mí fue una gran inspiración. Y otra inspiración enorme para mí es Nelson Mandela. Es impresionante su vida y cómo el perdón que él genera desde la cárcel le permitió ser después presidente de su nación, perdonando intrínsecamente a los que le habían encarcelado por muchísimos años, y él termina haciendo una cena con el fiscal y su guardia de cárcel. Y le preguntan, ¿por qué perdonó? ¿Por qué perdona? Y dijo, porque si no voy a estar preso toda la vida. Y autor de la gran frase que a mí me inspira mucho, y es una frase sencilla, pero con mucho valor. Dice, todo parece imposible hasta que se hace. La importancia de la acción. Mis 3 grandes fuentes de inspiración. ¿Alguna vez pensaste en darte por vencida? Muchísimas veces. ¿Ustedes no, chicas? ¡Wow! Cambiar de rumbo, decir esto no es mío. Absolutamente. Rendirme. Claro, muchísimas veces. Tirarme a llorar. Totalmente. Tirar la toalla. Muchísimas veces. Muchísimas veces. ¿Cuánto dolor a veces sufrimos? O cuando nos traicionan muy fuerte. En el ámbito de la política, mucha traición, mucha, muy fuerte. Y sí, me pasó muchas veces, Laura. Pero ¿cómo volví a levantarme? Yo creo que es la gran pregunta, ¿verdad? Porque yo creo que todas aquí quisimos tirar a veces la toalla en la pareja, ¿verdad? En la profesión, en el trabajo. ¿Cómo hacemos para refortalecernos? Y yo siempre encontré, digamos, ese valor extra en mi familia, en mis hijos, en mi marido, en la importancia de darles a ellos también un ejemplo de que hay que remarla, que la vida está llena de caídas, de dolor, y a veces la vida está más llena de eso que de tantos momentos alegres, que la felicidad está sobreestimada y tiene mucha prensa, pero en realidad la vida, más que nada, es fuerza y es sobreponerse a las tantas caídas. Así que la respuesta absoluta es sí. Y sí. ¿Quién no se quiso dar por vencido alguna vez? Y no se dio incluso, y después se dio cuenta tarde. Carla, nosotros desde Épicas estamos tan convencidas de que hay un nuevo paradigma de liderazgo. Siempre lo digo, de hecho lo dije durante todo el día de hoy. Un paradigma, o sea, un liderazgo mucho más alineado a nuestras necesidades de género. Dentro de lo que son las políticas públicas, vos,
¿Cómo ves ese liderazgo, las prioridades que hay en nuestro país en ese sentido? Bueno, a mí me sigue doliendo y mucho la violencia, de la que son víctimas miles y miles de mujeres. Yo creo que hoy las políticas públicas están, digamos, más solidarias hacia la mujer en algunos aspectos, pero todavía hay mucho que trabajar. Y a ustedes nunca les llamó la atención, acá quiero hacer un pensamiento, quiero apelar a un pensamiento un poco crítico. Nunca se pusieron a pensar por qué tantos casos de feminicidio sin defensa propia. Qué linda pregunta. Porque entendemos que hay violencia en el hombre hacia la mujer, y mucha, ¿sí? Y voy a tirar un dato súper alarmante. La mayoría de las personas presas hoy, la mayoría, amplia mayoría, por violencia intrafamiliar. Cuando yo fui ministra de Justicia, la mayor causa era el robo todavía. El robo, o sea, el hurto con violencia. El hurto con violencia. Pero después eso cambió. Entonces, los casos de violencia, ustedes saben que no disminuyeron incluso con el aumento de la pena. Al contrario, están en ascenso. O sea, se pena más, van más tiempo a la cárcel, igual siguen aumentando los casos de violencia. La desatención del Poder Judicial, en muchos casos, como ustedes ya conocen, bueno, responde a problemas endémicos que tenemos todavía de una mayor necesidad de fortalecer el sistema judicial y policial. Pero ¿no le llamó la atención por qué las mujeres no se defienden al momento de ocurrir el hecho? ¿Verdad que es alarmante? Y eso me gustaría tratar un día con más psicólogas, con Rocío, porque no nos enseñan en el colegio, en la facultad, a amarnos, por sobre todo, y a defendernos. Porque muchísimos casos de feminicidio se podían haber evitado con la defensa propia, que además excluye la culpabilidad penal por ley. El Código Penal y Procesal Penal dicen que cuando uno se autodefiende, no puede entrar a la cárcel. Y acá seguramente Marce también conoce muchísimos casos. A mí me tocó trabajar con el caso de Lucía Sandoval en su momento y otros tantos casos de mujeres que estaban presas por defenderse. Ese es un tema, Laura, pendiente absolutamente en toda la política pública. Y hablo de política pública educativa, porque en el colegio ya nos tienen que contar que somos posibles víctimas de violencia. Y tenemos que tener gimnasia, y tenemos que tener autodefensa, hacer karate, todas las cosas que nos fortalecen, porque nosotros nacemos con el tema del estigma de somos el sexo débil. ¿Sí o no? Cierto. ¿Verdad? Somos el sexo débil y encima estamos, digamos, bastante destinadas a ser víctimas de violencia. ¿Eso es bueno para la mujer? No, no es bueno. Entonces tenemos que hacer un cambio de las políticas públicas educativas, primero, sin duda, fortalecimiento del Poder Judicial, sin duda, una carrera jurídica. Yo estoy en eso, les cuento, así que si saben casos de violencia, aquí estoy, de voluntaria para ayudar a mujeres que obviamente defiendan la legítima defensa y que ni se les ocurra a los jueces y fiscales meter presas a mujeres que se defienden de la muerte, del homicidio, del feminicidio. Entonces, para mí, esa es una gran política pública a favor del género, porque podemos hablar de muchas cosas, sí, sin duda, la política de empleo, de emprendedurismo, muy importante también, que hay que abordar y seguir abordando. A mí, gracias a Dios, me permitió trabajar en el Ministerio del Trabajo con miles de mujeres. Hoy acá hay una mujer de Red Mujer, uno de los programas más exitosos que tuvimos. Trabajamos también con las chicas de la Fundación Princesa Diana. Y todo lo que es empleo, obviamente, es muy importante, pero la vida está primero. O sea, si no tenemos vida y si hay cada vez más víctimas de feminicidios y violencia intrafamiliar, no solamente vamos a tener muchas menos mujeres, sino que también niños afectados, porque cuando la mujer se muere, toda la familia se destruye, que no es el caso de los hombres, porque cuando algo pasa y fallece el padre, la mujer es realmente la piedra angular básica, generalmente, con honrosas excepciones seguramente, de toda la familia. Entonces, esa es una política pública que yo abordaría absolutamente. El fortalecimiento de la mujer ya desde la educación para que nos amemos, fortalezcamos el amor propio y
repelamos naturalmente todo acto de violencia física, material, psicológica. A mí me encantaría continuar un montón más de tiempo, pero te juro, ya no sé por dónde andan las chicas que ya me están. Para ir cerrando, Carla, decime, ¿qué vos le dirías a la Carla de hace 5, no 5, 10 o más años atrás? ¿Qué le dirías a esa Carla cuando estaba empezando, cuando estaba saliendo del cascarón? Que se priorice más ella misma, que haga menos renunciamientos, que se tome el trabajo y el estudio con más calma, que le dé más tiempo a lo que le gusta, aquello que quería hacer desde chiquitita. Y voy a hacer una confesión acá, siempre quise bailar, por ejemplo, ser bailarina, y es algo que no hice. No sé si lo puedo hacer a los 51 años, pero algo puedo hacer seguramente al respecto, ¿verdad? Yo te cuento una cosa, después de 27 años yo abrí el día de hoy bailando, así es Y que me perdí Carla, del y te baile, perdiste, después me pues van a yo te contar cómo conté. estuvo Laura, ¿sí? Así es que podés bailar, Carla, por supuesto que podés Pero ahí bailar. me uno entonces. Me encantaría ser escritora, amo escribir, entonces bueno, eso es algo que creo que puedo hacer, pero claro, hay que dedicarle tiempo. Entonces sí, le diría a esa Carla que se priorice más, tome las cosas con más calma y que, digamos, abrace esa pasión o eso que le gustaba hacer. ¿Hay algún pendiente que tiene Carla? La verdad es que a los 51 años estoy muy agradecida a Dios, a la vida, porque siempre le digo a mis hijos, yo ya viví mucho. A veces siento que tengo más edad de la que tengo, porque ya como luché de chiquitita entonces uno a veces siente que tiene más edad cuando la lucha es desde muy chiquita, digamos, ¿verdad? Y claro, pendiente siempre tengo, siempre hay algún pendiente, eso es importante en la vida porque uno tiene siempre un propósito, una meta y eso hace que uno todavía permanezca, digamos, activo, con amor propio, con cierta esperanza. A veces aportar un poco de fantasía, como me dice mi hija, vivir con fantasía para no morir de realidad. Eso es una frase muy linda, vivir con fantasía para no morir de realidad. Entonces, un poquito tener esas metas y hasta fantasear con que podemos, aunque no podamos lograr ese nivel de perfección que queremos, siempre es bueno tener todas esas metas. Me gustaría escribir un libro o escribir varios sobre esas historias maravillosas de mujeres luchadoras. Y ahí quiero hacer un alto solamente, Laura, y decirte que además de esas tres grandes figuras inspiradoras, yo me inspiro muchísimo en mujeres luchadoras paraguayas, a las que conozco, esas vidas que abracé y yo me detenía y decía, Dios mío, a veces buscamos grandes inspiraciones afuera y ahí está doña Nena, por ejemplo, ceramista de Areguá, con una vida de sacrificio impresionante, sacó adelante todos sus hijos con la cerámica y esta mujer de 70 y más años fue nuestra primera egresada de la primera tecnicatura en cerámica que hicimos en Areguá porque sacamos una tecnicatura por primera vez. Trabajamos un año entero en eso, con el IPA y sacamos la primera tecnicatura. ¿Y saben quién fue la primera alumna? Doña Nena. Ay, mi vida. De 75 años. Y ella estaba orgullosísima, feliz, y me decía, este es el primer título en mi vida que tengo y lo voy a encuadrar. Y ahora le voy a animar a las jóvenes, a los jóvenes que están en el colegio, porque la tecnicatura ya existe y van a tener un título si se dedican a estudiar esto de Noborigama, o sea, una tecnicatura bien hecha, desarrollada con el Centro de Ceramistas de Areguá. Bueno, doña Nena para mí es una inspiración. Para mí una inspiración es Nevena, una chica de la cárcel. Otra historia inspiradora va a contar Marce. Pero ¿cuántas historias de mujeres encarceladas a las que nosotros capacitamos, hicimos la marca penitenciaria, la primera marca del Paraguay que gracias a Dios me tocó desarrollar con un equipo muy comprometido, que salían y tenían a veces más alegría e ilusión la de la cárcel que una mujer que yo conocía, una amiga multimillonaria que tenía todo en la vida. Y vos decías, ¿qué es? ¿Es tener o es ser? O tener esa esperanza de vida. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, eso a mí me inspiró y gracias a Dios tengo miles de historias
en las cuales inspirarme. Y claro que sí, cómo no sacar una historia, un compendio de esas historias maravillosas de sacrificio, de lucha, de éxito incluso, porque muchas gracias a Dios alcanzaron el éxito, como Lucía Sandoval, imagínense, presa, abogada hoy, pero brillante, y la sacamos. Me acuerdo que hicimos un desfile en el año 2013 y traje hoy la muestra, Laura, de que un pequeño acto o un pequeño producto ¿Se ve? puede llegar luego a ser un gran proyecto transformador para muchas vidas. Este fue el producto con el que soñamos en el año 2013. Soñamos, fantaseamos, hasta éramos un poco locos en pensar. Un montón de programas hiciste, Carla. ¿Cómo se llamaba este programa? Esto inició la idea de un desfile y luego la marca penitenciaria MOA y todos los proyectos de reinserción que desde ahí se hicieron para adelante. Los angelitos Este es un de producto, MOA, Carla, y es un ¿no? portatarjeta de Ñandutí que hoy se vende tanto en la Sí. Fundación Princesa Diana como en la cárcel Buen Pastor, pero fue el origen. ¿Y saben cómo empezó? Una artesana carapegüeña nos mostró esto y dijimos, no, esto tenemos que producirlo en la cárcel. Y este ya es el producto estrella. En realidad, el primero que salió todo chueco, salió mal. Lo tengo encuadrado en mi casa. No podía traer el cuadro hoy, pero con gusto les muestro el cuadro. Y entonces encuadré este y el chueco. ¿Por qué? Porque no nos rendimos. Salió chueco, salió mal. Pero dijimos, no nos vamos a rendir, vamos a hacer otra muestra y otra muestra. Y luego ya salió este producto impresionante que hoy los embajadores, cónsules, yo lo tengo y lo llevo por todo el mundo con muchísimo orgullo. Yo pongo acá mi tarjeta personal y le entrego a la persona y la persona dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y ahí le explico, es Ñandutí, es el tejido de la araña, pero hecho a mano por mujeres encarceladas o egresadas de las cárceles, como en el caso del post penitenciario Princesa Diana. Entonces, con digamos, esta muestra muy material, yo quiero decirles que un pequeño acto, con mucha esperanza, con mucha fuerza, con un poco de locura, un poco de disrupción, ¿por qué no? Con fantasía, que rompe la realidad, uno puede llegar a desarrollar proyectos enormes con ese gran impacto que queremos de transformar vidas. Y ahora que se viene fin de año están los angelitos de MOA también. Absolutamente, los angelitos de MOA y todo lo que pueden ver allá en el stand de MOA, que MOA no en realidad es Princesa Diana, la fundación, pero MOA sigue siendo la primera marca penitenciaria que dejó una historia impresionante en todas las cárceles del país. Qué hermoso, qué maravilloso. Y esto es una muestra de que sí se pueden hacer muchas cosas y que un trozo de tela es un mundo de posibilidades. Posibilidad de volver a construir un futuro más digno, unas decisiones más dignas y que siempre se puede volver a empezar. Carla, para ir cerrando, ¿hay algo que no te pregunté y que quisieras hablar, que quisieras contar? Yo solamente quiero darles un mensaje último, que este último año y mis diferentes momentos de dolor, porque no hay mejor maestro que el dolor. Eso también quiero compartir con ustedes. Y hace poco, y quiero contar una anécdota, 2 últimas anécdotas para terminar. Estaba caminando yo en el Parque Iguazú y estaba sola y viene como un pelotón de hombres que estaban entrenando y gritaban, el dolor es mi maestro. Y yo no podía creer que me estaban gritando, pero todos juntos, porque era así un grito muy, digamos, muy homogéneo. Y qué verdad, cuánta verdad. A veces queremos repeler o no ir hacia el dolor y en realidad tenemos que abrazar el dolor. Y ese dolor tiene que ser productivo, es decir, tenemos que tratar de sacar la mejor enseñanza de ese dolor que tampoco tenemos que rehuir. Tenemos que quedarnos, permanecer, aprender y después sacar esa fuerza que nos caracteriza para ir superándolo de a poco, pero no rehuyamos del dolor. Quiero darle 6A, si me permiten, porque el dolor, los fracasos, las pérdidas me ayudaron a desarrollar una fórmula de las 6A. 1, autoconocimiento. Si no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, qué nos gusta y tampoco podemos construir ninguna relación si no sabemos perfectamente cuáles son nuestras virtudes, nuestros miedos, nuestros defectos, de verdad. No lo que vemos en el espejo, lo que sentimos de verdad. 2, aceptación. No rehuir de lo que somos. Y la aceptación no significa resignación. No, vamos a aceptar lo que somos para luego
cambiar, pero aceptemos de verdad lo que somos. No escondamos, porque eso nos duele y nos estanca. Tercero, amor propio, autoestima, hablaba Rocío. Y tampoco nos enseñan eso en el colegio. Ese amor propio que nos lleva a detener, a decir no, a priorizarnos, a abrazarnos a nosotras mismas, a estar solas. Porque no tenemos que estar precisamente con alguien para ser felices. Y hay una autora muy buena que conozco de España que sacó un libro que se llama La Solosofía, de estar solos. Pero si nos conocemos, nos aceptamos y nos queremos, no precisamente tenemos que estar con una pareja para ser felices. Podemos estar solos, con nuestras amigas, nuestra familia extendida. Podemos ir al cine, podemos hablarnos a nosotras mismas, compartir y disfrutar de nosotras mismas. El cuarto es la aspiración, ponernos metas, el famoso Ikigai. Algo tenemos que tener como meta, aunque ya estemos jubiladas, si fuese el caso, algo que nos motiva. Y ahí decirles que la ayuda suele ser lo que más satisfacción causa. Y siguiendo a muchos escritores españoles y de otros países que entrevistan incluso a gente millonaria que se siente vacía, es porque no tienen o no dan ayuda a los demás. Ese voluntariado, ese sentimiento que te lleva a decir, caramba, yo pude transformar esta vida, yo sumé valor a esta persona. Entonces, la ayuda en todo lo que es aspiracional, ese Ikigai, ese motivo, esa meta es muy importante. Pongámonos metas, objetivos y en uno de ellos pongamos esa ayuda, que cada una va a tener, digamos, alguna inclinación. En mi caso es ayudar a mujeres a salir adelante, en emprendedurismo, en trabajo, en superación de la violencia, pero cada una tiene, a lo mejor hacia los niños, hacia los adolescentes, en fin, ese Ikigai que te lleva a ayudar a los demás. También todo lo que tenga que ver con aprender permanentemente, porque si nosotros, digamos, nos estancamos, decimos yo ya sé todo, es como que rendirnos ante la vida. El aprendizaje permanente está comprobado que nos rejuvenece. Imagínense hoy en este mundo tan digital en el que ya nos viene la inteligencia artificial, pero ustedes entran hoy a las redes y tienen 10.000 cursos gratis online, desde Harvard, Cambridge, hasta institutos paraguayos. O sea, tenemos todo para aprender. Entonces, no estancarnos, y ahí están las 6A, estas que yo, digamos, cito, pero mucho que profundizar ahí, porque realmente a veces nos sentimos un poco solas, un poco vacías. También las mujeres ya mayores de 50 con el tema de la menopausia, todo un cambio químico, cerebral, no solamente lo que hace, digamos, al sistema reproductivo. Entonces, muy importante que podamos reproducir estas acciones. Desde el autoconocimiento, pasando por el amor propio y el aprendizaje permanente, fundamentales para que nos podamos realmente sentir plenas y no felices, porque la felicidad está sobreestimada. Ustedes saben que Gabriel Rolón, un gran psicólogo argentino, habla de que en realidad casi no podemos hablar de felicidad, sino de faltacidad, porque en la vida falta todo. Y en la vida no se puede todo, porque está mal, no comparto la filosofía de que todo se puede. No, hay muchas cosas que no vamos a poder, porque somos humanos. Pero sí que podemos construir esa paz interior. Eso es decir, bueno, sí me conozco, me quiero, hice lo que pude, me abrazo, sí me equivoqué, pero me perdono y estoy en paz con mi vida. Entonces, para que realmente podamos estar en paz con nuestras vidas, y no quiero usar la palabra etiqueta felices, porque no me parece que tenga que ser así, estas 6A nos van a ayudar muchísimo en ese camino que es la vida. Carla, gracias. Ella es Carla Basigalupo. Gracias, Muchas gracias. Carla. Muchísimas gracias a todas.